¿Qué podría aportar Federico Chiesa al FC Barcelona? En este vídeo lo vamos a descubrir. Vamos allá. ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo? El nombre de Federico Chiesa ahora mismo a estas horas está siendo el que más está sonando para reforzar la delantera del FC Barcelona. De momento el Barça hoy, jueves, todavía no ha anunciado las salidas de İlkay Gundogan y de Vitor Roque, dos salidas que tienen que ayudar al Barça a liberar masa salarial, a poder inscribir a Dani Olmo, y vamos a ver si juntamente con la de Lenglet le permiten también reforzarse en la delantera, que ha sido el gran objetivo este mercado de fichajes, sobre todo después del intento fallido por Nico Williams. Y el nombre que en las últimas horas más está sonando y con más fuerza y que parece ser más factible es el de Federico Chiesa, el jugador italiano que va a cumplir los 27 años y que no quiere renovar su contrato con la Juventus de Thiago Motta. Por lo tanto, como termina contrato en 2025, el club italiano prefiere sacar ahora dinero antes que se le marche de forma gratuita dentro de un año. Por lo tanto, para el Barça es una oportunidad de mercado aquí. Luego entraremos en cuestiones futbolísticas, pero antes aquí lo que tiene que decidir el club es el tipo de acuerdo que quiere hacer con el jugador, los años de contrato, el dinero, porque estamos viendo que todos los fichajes de la era Laporta no están durando a lo largo del tiempo. Prácticamente todos están saliendo poco después. De hecho, del último mercado solo queda en plantilla Íñigo Martínez. Hay muchos de estos jugadores que terminan siendo oportunidades que llegan tarde, que duran un año. El Barça tiene que barajar esa posibilidad, que dentro de una temporada quiera desprenderse del contrato de Federico Chiesa, y por lo tanto va a ser muy importante ver qué cantidad de dinero hay en juego y también los años de duración de este contrato. Dicho esto, a mí me parece un movimiento acertado. A mí Federico Chiesa es un jugador que me gusta mucho, es un futbolista que me parece muy interesante y que creo que vendría a rellenar un espacio que en plantilla no está ocupado. Como os dije el otro día en el último vídeo que hice, que lo podéis consultar por aquí, el Barça necesita un especialista, el Barça necesita ese futbolista distinto, un acorde diferente en lo que ya tienes en plantilla. Evidentemente a estas alturas de mercado no vas a poder ir a por un primera espada. Yo creo que nadie está pensando que Chiesa llegue por lo menos desde un inicio como un primera espada en el Barça, pero sí a un jugador que te pueda ofrecer algo diferente a lo que ya tienes en plantilla, que te pueda dar un plan de partido distinto y que todo ello te sume a tener un equipo más competitivo, más preparado para enfrentar distintos planes de partido. Vamos a ver, porque creo que se está siendo un pelín injusto con Chiesa, que a veces no se le termina de valorar bien y que no se termina de contextualizar su última temporada. Por lo tanto, vamos a ver con los datos de StatsBomb el por qué creo que Federico Chiesa es un buen fichaje y por qué se está siendo injusto. Vamos a verlo. Aquí tenemos el radar de Federico Chiesa de la última temporada comparando los datos del jugador italiano con los extremos de las 5 grandes ligas. Cabe decir, luego veremos que Chiesa el último curso con Massimiliano Allegri disputó todos los partidos como segundo punta. La Juventus jugaba con una defensa de 5 y él no fue carrilero, es decir, no jugó partiendo desde uno de los dos costados para que hiciese tantos recorridos, sino que se aprovechó su potencia, su capacidad para jugar en transición, para estar por detrás de Dusan Vlahovic, para acompañarlo, aunque tendiese a caer prácticamente siempre en ese perfil izquierdo, pero lo hacía desde dentro, no desde fuera. Pero he cogido los datos de Chiesa de la última temporada y ahí vemos en qué es en lo que destaca más, que es precisamente lo que el Barça necesita. Los primeros puntos son el percentil 96 en cuanto a centros buenos hacia el área rival, 1,27 centros buenos por cada 90 minutos, una de las mejores cifras, y de hecho si comparamos a todos los jugadores que han jugado en una doble punta o como delanteros únicos, es el mejor de las 5 grandes ligas, tiene la mejor cifra con esos 1,27 centros buenos. Percentil 88 también, de los más altos en pases con el balón en juego hacia el área rival, 1,76. Si contamos todos los delanteros, repito, no extremos, los delanteros o segundos puntas, Chiesa sería el cuarto jugador en esta cifra. 0,17 asistencias esperadas, percentil 83, muy buenos números. Y si sumamos los goles y las asistencias esperadas juntos, nos sale ese 0,40, que es una cifra que lo sitúa en la parte alta, también en el top 15, top 20 de su posición. Por lo tanto, es un jugador que produce, pero aquí tenemos que tener en cuenta, que luego lo analizaremos, que la Juventus ha sido un equipo defensivo, ha sido un equipo que le ha costado tener presencia en área rival, y por lo tanto los números
nunca podemos cogerlos como algo absoluto, no podemos trasladarlos de un contexto a otro, sino intentar ver qué nos dice la estadística avanzada para tratar de tener una idea de lo que pueda ofrecer este jugador en otro contexto. 1,73 regates por partido, una cifra bastante positiva, la de Federico Chiesa en ese apartado también. ¿Dónde están los números más bajos? Pues bueno, en todo lo que tiene que ver a nivel defensivo, presiones y contrapresiones ganadas. Repito, esto no es tanto porque el jugador haya dejado de presionar, sino por la forma en la que ha jugado la Juventus, que ha sido un equipo muy pasivo y luego lo vamos a ver. Y pases en el último tercio, 23 pases en ese último tercio, percentil 22, muy bajo también, porque repito, la Juve ha sido un equipo contragolpeador básicamente. Claro, ¿qué sucede si comparamos al Federico Chiesa del antes de la lesión, en la temporada 2021, con 23 años, justo el año antes de que se rompiese los cruzados, con el Chiesa de la pasada temporada? Evidentemente de color azul el Chiesa antes de la lesión, de color rojo el de después. La diferencia es notable, sobre todo, fijaros, apartados de presión, contrapresiones y presiones ganadas. Chiesa era una auténtica bestia, era un jugador muy presionante que ahora ha perdido, pero repito, en parte motivado también por el cambio de rumbo que ha pegado la Juve, pero luego vemos que en centros, en pases hacia el área, en regates, Chiesa sigue estando por encima. Es decir, es un jugador que ha perfeccionado ese centro, que alimenta más este tipo de situaciones, que ha buscado más pases hacia el área y que ha regateado más, con esos 1,73 regates buenos por partido. Esos números han subido. Luego, ¿qué sucede? Que las asistencias esperadas, fijaros, ahí lo tenemos, es prácticamente lo mismo, el mismo número. El impacto en su producción goleadora ha disminuido bastante. También, repito, motivado porque la Juventus ha perdido capacidad goleadora. Él es un jugador que ha pasado de producir 0,62 goles por 90 minutos a 0,38. No la mitad, pero sí un 40% menos prácticamente. Pero fijaros que lo que significa los goles y asistencias esperados, que realmente es lo que nos interesa en este apartado, porque son los números avanzados, no es lo absoluto, que lo absoluto tiene que ver con el acierto de los demás también, de 0,45 a 0,40. La diferencia es de un 0,05, no es tanta, pero sí que la Juventus ha perdido capacidad goleadora y por lo tanto las cifras de Federico Chiesa se han visto afectadas. Pero tenemos un radar, diríamos, bastante parecido, con diferencias abismales en cuanto a la presión, en cuanto a la capacidad de ganar ese tipo de situaciones, pero bastante parecidas en lo que se refiere a pases hacia el área, a regates, y ligeramente inferior en lo resolutivo, pero eso afectado por el tipo de juego que tiene la Juventus. Lo que estamos viendo ahora es algo interesante, nos muestra la evolución desde la temporada 2021, empieza en el 20 de septiembre de 2020, hasta el último partido de la Juve, ya con Thiago Motta, la evolución de los pases por partido de la Juventus. Como podéis ver, la Juventus ha ido disminuyendo, tuvo un pequeño repunte, pero volvió a bajar. Ya la pasada temporada con Allegri, fijaros, fue un equipo, ahí lo tenemos, este es el cambio de temporada, la 23-24, un equipo muy poco pasador. Llegó a ser un equipo que estaba por encima de los 600 pases cuando Chiesa estaba en plenitud, descendió bastante, como podéis ver, después de esa lesión de Federico Chiesa, y se mantuvo ahí muy bajo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que no es lo que se va a encontrar en el Barça, que no se puede trasladar el contexto de Chiesa en la Juventus y comparar esos números a un equipo que va a tener mucha más posesión, que va a jugar mucho más tiempo en campo contrario y que le va a pedir para empezar que sea un jugador de banda y no un segundo punta. Esto es muy importante lo que os acabo de enseñar, esos radares comparando, esa estadística de la Juventus, porque a veces se tiende a coger al futbolista independientemente del contexto. Se miran sus números, se dicen, ha marcado X goles, ha dado X asistencias, sin tener en cuenta todo lo que rodea el envoltorio, que realmente es lo que termina marcando la diferencia. Y Chiesa ha vuelto de una lesión de cruzados. Es evidente que no es el mismo futbolista, que ha perdido capacidad de aceleración, esa punta de velocidad que él tenía, que era absolutamente determinante, ya no la tiene. Sigue siendo un jugador poderoso físicamente, sigue siendo un jugador que por eso mismo Allegri lo ha usado por detrás del punta, porque mientras él reforzaba la línea defensiva con un jugador extra, le permitía tener a Chiesa enfocado a la profundidad, a Chiesa enfocado en la transición, un jugador que físicamente está acabado, que ya no está preparado para el máximo nivel, tú no lo usas como segundo punta, sencillamente porque un jugador en esas circunstancias necesita tener una buena capacidad física para poder darle al equipo todo el oxígeno que no tiene, porque como hemos visto ahora,
La Juventus de Allegri ha sido un equipo más contemplativo, que no ha buscado presionar, que se ha intentado hacer fuerte en transiciones, y ahí Chiesa ha tenido que ofrecer otro tipo de cosas. En cambio, con la selección italiana, que ha sido más propositiva, hemos visto a un Chiesa abierto en banda derecha, porque es un jugador que ha podido jugar tanto en banda derecha como en banda izquierda como en segundo punta. Por lo tanto, también hablamos de polivalencia, de versatilidad, de ser un futbolista que te pueda ofrecer distintas cosas y, por qué no, en un momento determinado de partido, poderte jugar por detrás de Robert Lewandowski. Cuando se hablan de los números de Federico Chiesa, muchas veces se tienden a mirar, repito, los absolutos. Nunca ha llegado a los 10 goles en Liga. Con la Juventus, bueno, se ha quedado con esos 8, con esos 9 goles. Tampoco ha sido un gran asistente. Pero vamos a intentar ver ahora qué nos dice la estadística avanzada, como siempre, los datos de StatsBomb, los mejores en el mercado, absolutamente claves para todo este tipo de contenido. Vamos a ver ahora un dato interesante, que son el mapa de disparos de Chiesa. ¿Dónde dispara Chiesa? ¿Cuáles son sus números? ¿Por qué logra tener esos números? ¿Pueden subir? ¿Pueden mejorar? Vamos a verlo porque creo que es bastante interesante. Vamos allá. Aquí podemos apreciar la última temporada en la Serie A de Chiesa. Marcó 9 goles, 8 en juego y 1 de penalti. Pero mirad, estos números es lo que nos interesa. Hizo 74 disparos en esa temporada pasada. De 5,33 goles esperados logró marcar 8, es decir, casi 3 más de lo que realmente marcaba la estadística avanzada. Eso es importante porque nos demuestra que Chiesa es un jugador capaz de anotar goles en posiciones difíciles. Fijaros, gol desde aquí, gol desde fuera del área, también tenemos otros, este tipo de disparos que son complicados, que el modelo de StatsBomb, que es el más fiable en cuanto a goles esperados, nos muestra que son posiciones complejas. De hecho, goles sencillos realmente solo ha tenido la pasada temporada desde esta posición, y falló algún gol relativamente más sencillo, pero en general tuvo disparos de muy poca calidad, al ser la Juventus también un equipo de transiciones que le exigía acabar las jugadas en posiciones más complejas. ¿Qué tenemos de la temporada de antes de la lesión, de la 2021? Tenemos que Chiesa marcó un gol menos, marcó 8 goles de 5,61. Pero fijaros aquí, en este caso, que Chiesa marcó 3 goles, los tenemos aquí, esos 3 disparos de color rojo, que significa que son disparos de mucha calidad, es decir, que no hay defensores por delante, que el portero no está, diríamos, en portería, es decir, disparos relativamente sencillos. Por lo tanto, se aseguró 3 goles muy fáciles, pero en general sus números volvió a estar en esos 5,6 goles esperados. Disparó 14 veces menos, 60 disparos en esa temporada, y sus disparos no fueron de mucha calidad en general. Volvemos a ver aquí disparos desde fuera del área, con jugadores por delante. Por lo tanto, vemos que es un jugador que suele estar bastante por encima de lo esperado. ¿Qué sucede? Nos podemos preguntar si esos goles esperados pasan de 5,6, de 5, de 4 a ser 8 o 9. ¿Podemos estar ante un jugador que sea capaz de llegar a los 10-12 goles? Es una pregunta pertinente, porque estamos viendo a un jugador que está sobreproduciendo constantemente, y esto es muy interesante. Este dato que nos ofrece StatsBomb es muy bueno. ¿Por qué? Porque aquí nos muestran todos los disparos que él ha hecho. Fijaros, todas estas redonditas son los disparos, y nos los distribuye según la calidad del mismo. De más calidad en esta banda derecha, disparos de 0,8 que son prácticamente delante de la portería sin portero, a los disparos de menos calidad, que son todos estos, que son muchas veces residuales. Las redonditas en blanco, las que no están rellenas, significan los goles que ha marcado Chiesa. Como podéis ver, ha marcado 2 goles desde disparos de poquísima calidad, que es muy difícil que puedan entrar, y luego ha ido teniendo un poco más de impacto en estas cifras que son realmente también difíciles. Pero disparos ya de más calidad, que es a partir de 0,25, 0,3... apenas ha tenido 7 disparos en toda la temporada. Una cifra bajísima que nos muestra realmente la dificultad y la calidad que tiene Chiesa en su golpeo, en esa diagonal, en esa capacidad para generarse él mismo los disparos, de ser un jugador, y eso es importante, autosuficiente. Vamos a compararlo con la última temporada de Rafinha. El futbolista brasileño marcó 5 goles con el balón en juego, marcó un total de 6 goles, 5 con el balón en juego, también 1 de penalti, de 58 disparos. Esos 5,66 goles esperados terminaron siendo 5 goles para Rafinha. Es decir, estuvo con el mismo número de goles esperados que Federico Chiesa en la 2021 y en la 23-24. Marcó exactamente lo que decías las estadísticas. No estuvo por encima. Chiesa, hemos visto que ha sido capaz de sobreproducir, mientras que Rafinha no ha sido capaz de hacerlo, teniendo un mapa de tiros parecido. Vemos que Rafinha ha tenido ocasiones importantes, ha tenido ocasiones claras, pero también ha sido un jugador que ha aprovechado y ha usado mucho el disparo de larga y media distancia.
pero hemos visto que Federico Chiesa ha sido más capaz de tener un impacto en este último tercio. ¿Qué sucede con las asistencias? Os podéis preguntar. Bueno, vemos ahora un mapa de pases clave, todos los pases clave que ha dado Federico Chiesa la pasada temporada en la Serie A. De color azul los pases que terminan en un disparo que no son gol y de color rojo los disparos que sí terminan en gol. Como podéis ver, solo dio 2 asistencias en toda la temporada, pero produjo 39 disparos. Y la estadística avanzada señala que esos pases generaron 4,52 goles esperados. En cambio, sus compañeros solo fueron capaces de anotar 2 tantos. La Juventus tiene un problema en la definición, ha sido un equipo con poco gol. ¿Es eso culpa del pasador? Evidentemente no. Lo que nos está mostrando precisamente este mapa es que es un jugador capaz de generar situaciones, sobre todo, fijaros, desde dónde está llegando esa banda izquierda, que es lo que nos interesa para el Barça, mucho centro, mucho envío profundo, pero que sus compañeros no han sido capaces de aprovecharlo. En un Barça con Lewandowski, en un Barça con Lamine Yamal, en un Barça con jugadores como Dani Olmo, como Fermín llegando desde segunda línea, es decir, jugadores con calidad, con tacto. Probablemente si tú generas 4,52 goles esperados, el Barça vaya a terminar marcando 7 u 8 goles. Vaya a duplicar, o eso tendría que ser el objetivo del FC Barcelona. Lo que nos está enseñando que es un jugador que podría llegar, ¿por qué no?, si tuviese minutos y continuidad, a cifras realmente interesantes, prácticamente rozando los dobles dígitos en Liga, en un 7+7, 8+8, que yo creo que serían cifras muy positivas para el FC Barcelona. Ahora mismo la plantilla del Barça cuenta con un extremo de primerísimo nivel como es Lamine Yamal, que es un jugador de recibir balones al pie, de generar mucho volumen de juego en ese pico del área. Cuenta con Rafinha, que le estamos viendo que Hansi Flick lo está usando sobre todo como un jugador interior para la ruptura, para poder amenazar la profundidad, para ser ese futbolista que entiende, lee bien los espacios y que va a presionar. Y vimos en el debut de Liga también la opción de Ferran Torres como ese extremo izquierdo, pero sin demasiada capacidad de hacer que sucediesen cosas. Federico Chiesa es un jugador totalmente distinto al resto. ¿Por qué? Para empezar, porque hablamos de un jugador que ha sido bastante mejor que los otros en su plenitud. Ha sido bastante mejor que la mejor versión de Ferran y bastante mejor que la mejor versión de Rafinha. Pero creo, honestamente, que después de la lesión, una buena versión de Federico Chiesa sigue siendo mejor en muchos apartados que la de estos dos futbolistas que acabo de citar. Quizás no te pueda ofrecer tanto como Rafinha en la profundidad o en la presión, ni el juego de espaldas que te pueda brindar Ferran en algunos momentos de partido, pero tiene más desborde en esa banda izquierda, es capaz de generar esos centros con el balón pegado al pie y además tiene más gol que ambos jugadores juntos. Sabemos que Ferran es capaz de generarse sus propias situaciones en transición, pero le falta ese tacto, y creo que ahí Federico Chiesa, como acabamos de ver en las cifras absolutas y también las avanzadas, es un jugador que tiene ese margen para poder dar unos buenos números si está bien rodeado. La pregunta que os hacéis todos ahora es ¿dónde puede encajar Federico Chiesa en este Barça? ¿Dónde lo veo? ¿Por qué creo que puede ser una pieza importante? Vamos con la pizarra, así que vamos a verlo. Chiesa en la Juventus de Allegri terminó jugando en esa doble punta, en esa zona. Él partía desde dentro, pero terminaba incidiendo en todo ese perfil. Repito, él no iniciaba abierto, sino que lo hacía desde dentro, pero con la tendencia a caer en banda, poder asociarse y por lo tanto generarse las diagonales, los disparos y los centros laterales para alimentar, en ese caso, a Dusan Vlahovic. En el Barça de Hansi Flick es lo que estamos viendo, que los extremos están muy cerrados y muchas veces el Barça termina dibujando una delantera en la que sus extremos se terminan cerrando muchísimo y sus laterales cogen bastante altura, con un buen volumen de juego interior. A mí aquí Chiesa me genera más dudas probablemente que el resto de futbolistas, porque creo que tiene menos capacidad para entender los espacios interiores, porque creo que es un jugador que pueda tener más dificultad asociativa, aunque no hablamos de que tanto Rafinha como Ferran sean jugadores muy hábiles en este tipo de situaciones, pero sí creo que, por ejemplo, Dani Olmo haciéndolo de Chiesa de fuera adentro y sustituyendo a Chiesa por un Fermín o por Gavi, situando a Pedri cuando esté Gavi a sano en la media punta, aquí Gavi podría darte más y el Barça ganaría más volumen interior. Pero ¿qué sucede si tú quieres tener otro plan de partido? Que ahí Chiesa te da algo que no te dan ni Ferran, ni Ansu, ni Rafinha, ni ningún jugador con capacidad para jugar en esa banda. Tampoco Dani Olmo, que es el hecho de abrirse y a partir de ahí de ser capaz de generar situaciones de uno para uno. Creo que además con Alejandro Balde pueden hacer una buena pareja, porque son dos jugadores que tienen, Chiesa puede amenazar el juego interior, liberar a Balde, pero también Chiesa puede, diríamos, sujetar a Alejandro Balde para que rompa en zonas interiores y gane línea de fondo. Es un jugador que es un gran centrador y que tiene buena habilidad
para sacar el centro desde distintas situaciones y por lo tanto aprovechar algo que el Barça de Flick hace muy bien, que es el hecho de cargar el área con Lewandowski, con el jugador de segunda línea, puede ser Olmo, puede ser Fermín, con el extremo del lado opuesto, incluso con el lateral y acompañando el juego con, diríamos, el resto de futbolistas. Esto el Barça de Flick lo está haciendo muy bien y ahí Chiesa sí me parece que es un valor diferencial, lo hemos visto. Ha sido uno de los jugadores de las 5 grandes ligas con más capacidad de meter buenos centros, con más capacidad para encontrar a jugadores en área contraria. Si tú subes el nivel de calidad de los futbolistas que van a cargar ese área, como es Lewandowski, como es Dani Olmo, como es Lamine Yamal, como puede ser Fermín, puede ser Pedri en un momento determinado, puede ser Rafinha, Ferran Torres, quien sea, ahí va a tener más opciones Chiesa de que sus cifras vayan a ir aumentando y por lo tanto que su valor también lo haga. A estas alturas de mercado, ya quedando pocos días para que cierre, creo que el Barça no va a poder encontrar demasiados mejores jugadores que Federico Chiesa, que vienen a rellenar un espacio en la plantilla, que viene a ocupar una necesidad, que es la de ese jugador distinto, que pueda ofrecer otros matices en plantilla y además está en una edad ideal, 26-27 años, para poder ofrecerte 2-3 años a gran nivel. Y aquí lo importante, repito, como he dicho al inicio del vídeo, es saber las condiciones contractuales, no pillarte los dedos con un contrato ni demasiado largo para que luego no lo puedas mover, ni tampoco que cobrando demasiado para que luego, aunque el contrato no sea muy largo, sea muy difícil que el futbolista se vaya dejando algo. El Barça va a tener que ser hábil pudiendo negociar esto, vamos a ver si termina llegando, pero yo estoy convencido que Federico Chiesa podría aportar mucho a la plantilla. Y ahora es momento de mi partner, como siempre, de Soterware. Soterware es un partner de ciberseguridad y servicios informáticos para empresas. Su ecosistema de soluciones permite monitorizar y proteger tu infraestructura digital. Además, ofrece también consultoría, certificaciones y otros servicios digitales, así que no dudes en consultar su web, que tenéis el enlace en la cajita de descripción para no perderos nada. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme en comentarios, por favor, qué os parece la opción de Federico Chiesa, si os gustaría, si no os gustaría, y darle apoyo al canal con un like y con un comentario, que me ayudáis muchísimo para que esta familia siga creciendo y sigamos hablando de fútbol, que es lo que nos interesa. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.